Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, debo referirles que ayer ocurrieron en el curso de la jornada un conjunto de cosas que tuvieron quizás no su origen, pero sí su catalizador en una conversación que tuvimos acá en La Fuerza es la Unión a primera hora de ayer lunes 23. Dentro del conjunto de temas que tocamos, dentro del conjunto de entrevistas que hicimos, tuvimos una conversación con Feliciano Reina. Feliciano Reina es el director de Acción Solidaria, una organización promotora de los derechos sociales, de los derechos humanos, y es también uno de los arquitectos, uno de los activistas fundamentales de Civilis, que es una organización también que marca su accionar en la defensa y promoción de los derechos humanos. Feliciano, yo recordaba, es una de las voces más caracterizadas de la sociedad civil venezolana, fue quien nos representó como conjunto en la jornada de presentación del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En aquel primer informe fue la voz de Feliciano Reina quien dijo nosotros, quien nos expresó a los distintos matices de la sociedad civil venezolana que es tan dispersa, que es tan abigarrada. Bueno, ayer Feliciano Reina dijo en este programa que es la hora de lograr, de construir, de promover lo que él llamó un acuerdo por la gente, un urgente acuerdo por la gente. Decía, palabras más, palabras menos, Feliciano Reina, el señor Maduro Moros tiene control del territorio y eso está comprobado en los hechos. Es quien maneja el aparato del Ministerio de Salud, por deteriorado y desvencijado que esté. Pero es el señor Juan Guaidó quien tiene acceso, o quien se supone que tiene acceso, presunto acceso a fuentes de financiamiento internacionales. ¿Por qué? Bueno, porque él tiene el reconocimiento de más de 60 países del mundo, entre ellos las economías más importantes del planeta, o algunas de las economías más importantes del planeta, que ejerce una influencia a su vez sobre los organismos internacionales. Eso generó ayer un conjunto, repito, de planteamientos. Hoy amanece la agenda informativa con un artículo muy importante del médico venezolano Fran de Armas en el New York Times, planteando la necesidad de una tregua política para poder enfrentar lo que es el coronavirus. Y también en un medio especializado, el doctor Pedro Delgado, que es un médico venezolano residenciado en el Reino Unido, nos dice TikTok, Venezuela y coronavirus, una bomba de tiempo. Y en ese artículo plantea también la necesidad de ese encuentro. Dice textualmente, no son tiempos de cálculos políticos, son tiempos de urgencia sanitaria. Es indispensable hacer una tregua en el enfrentamiento político. Para conversar sobre esto tenemos en línea a una persona que es un activista de la sociedad civil venezolana, es un investigador, es sociólogo, es planificador, y es la persona que, digamos que con mayor precisión y tino, ha hecho seguimiento a una de las dimensiones claves de la tragedia venezolana, como es la dimensión alimentaria. Me refiero al sociólogo Edison Arciniegas, vocero de la ONG Ciudadanía en Acción. Edison, gracias por acompañarnos en esta madrugada del martes 24 de marzo. A propósito de este tema, de este planteamiento hecho público por distintos voceros de la sociedad civil,
¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu planteamiento? Te escuchamos. Chubo, muchas gracias por esta invitación. Esta madrugada y preocupado por lo que se nos viene, Chubo. Mira, el día de ayer el gobierno nacional o quienes en los hechos ejercen el poder en Venezuela hicieron una confesión. Anteayer. Discúlpame que te interrumpa, Edison. Te escucho con alguna dificultad. No sé si estás utilizando manos libres. Oye, mejor. Ahora sí, perfecto. Sí, te decía que hace 2 días quienes ejercen el poder hicieron una confesión que es profundamente preocupante. Es que dijeron que Venezuela tiene apenas 1.200 camas de unidad en las unidades de cuidado intensivo. Las proyecciones más conservadoras indican que nosotros en el pico de la curva epidemiológica regular, que no es ni siquiera la que vive Italia, ni la que vive España, sino la que vive un país como Alemania, la curva epidemiológica conservadora necesitaríamos al menos unas 4.000 camas. Pero no solo eso, sino que a su vez en este mismo contexto del COVID-19 o del virus chino, pues también nosotros tenemos una circunstancia económica y social muy preocupante, porque nosotros somos un país con una recesión económica de 5 años, con las familias empobreciéndose día a día aproximadamente 0.2%. Nosotros somos un país que ha perdido 3/4 partes de su riqueza en 5 años, y eso nos ubica en una situación muy precaria, porque precisamente por esa circunstancia de empobrecimiento agudo, continuado y reciente, pues somos menos capaces de enfrentar con éxito una contingencia de este tipo. Ahora también tenemos problemas en el sistema alimentario, y es que no se pueden mover las cargas alimentarias existentes. Es probable que el país tenga para 6 meses, para 50 días, pero no lo puede mover. Tenemos la terrible noticia de que la Bolsa Agrícola de la Grita el domingo pasado, que es el día que se fijan los precios de referencia y que se negocia el grueso de las cargas de hortalizas de la región andina, que produce el 80% de la hortaliza de Venezuela, pues decidió declararse en cierre técnico. Eso implica que vamos a tener durante los próximos 8 y 15 días una caída importante en la disposición de las hortalizas, que habían sido el principal alivio de la dieta de los venezolanos más pobres. Pero también nosotros tenemos una carencia de personal médico. A nosotros nos faltan 3 de cada 5 médicos que requerimos para el funcionamiento regular de nuestro sistema sanitario, y ni contar las carencias del resto del personal. Pero también nosotros tenemos el hecho que producto de la contingencia epidemiológica está cerrada la válvula migratoria. La válvula migratoria había permitido al país, a través de la admisión de ciudadanos que iban al exterior, pues aligerar la carga interna. Eso está cerrado. Hoy no es posible migrar. Pero no solo que no es posible migrar, sino que también las remesas van tocando cero. Eso implica que las familias pobres que habían estado recibiendo capitalización desde el exterior, pues hoy no la están recibiendo, porque resulta que sus familiares que están en el exterior también están paralizados sin poder trabajar. Y a su vez hay que sumar que producto de esta contingencia es más que previsible que tengamos una caída tanto de los volúmenes de alimentos disponibles en el comercio internacional, como también un incremento de los precios. Todos estos 7 puntos que te acabo de decir nos deberían de abocar a sumarnos a esa idea que daba Feliciano Reina ayer, que no es el acuerdo por la gente. Yo sumaría que también es un acuerdo por la vida. Y ese acuerdo por la vida implica que los venezolanos no es que pospongamos, no es que renunciemos a nuestras diferencias, que son legítimas, que son justas, de la lucha por la democracia, pero es que se implica la democracia. Y lamentablemente, a pesar de que el gobierno trata de transmitirnos una sensación de tranquilidad, cada vez que tienen un gesto de sinceridad, lejos de tranquilizarnos, nos preocupan más. Y eso debería de invitarnos a hacer algunas cosas. La primera es que tenemos que salir al mundo a pedir asistencia. Y eso implica que los 2 actores centrales de la confrontación, uno que tiene el reconocimiento de lo que más el mundo libre, del occidente próspero, de América Latina, de Europa, de Norteamérica, países más ricos del Asia, exceptuando a China y a Rusia, hasta de Australia, pues se pongan de acuerdo y puedan salir a buscar financiamiento. Pero previo a eso, a que algo que es clave pueda hacerse, y es que la República tiene aproximadamente 17.000 millones de dólares líquidos que no pueden ser integrados al uso de los fondos nacionales, porque por las sanciones, por las restricciones, por el hecho de que hay una administración que ejerce funciones en el exterior, pero no las ejerce en el interior. Ese esfuerzo hay que hacerlo, el esfuerzo de poder utilizar parte de ese dinero para hacer procura de insumos sanitarios, pero también para hacer procura de insumos alimentarios, para hacer procura del funcionamiento del sector energético y del funcionamiento del sector hídrico, porque esta crisis debe ser una crisis polivalente. Nosotros no solo tenemos la
amenaza del virus. Tenemos la amenaza de que nosotros no tenemos agua. Nosotros necesitamos 120.000 litros de agua por segundo para satisfacer las necesidades de agua de los venezolanos, y a los sumo tenemos 45.000. Tenemos las poblaciones que no tienen agua en este momento, para que se laven las manos, para que tengan las medidas de higiene necesarias para retrasar las infecciones con virus. ¿Cómo hacemos con las familias que no tienen gas y que se ven obligadas a tener que salir con un cilindro en el hombro a tratar de ver de dónde lo consiguen a riesgo de contagiarse? ¿Cómo hacemos con las familias que no tienen ingresos y no pueden salir a comprar? Tienen que tratar de vivir al día. Tenemos que buscar una solución que capitalice a las familias, que nos ayude a aumentar la disposición de agua en las comunidades, que nos ayude a mejorar el acceso a los combustibles, que permitan cocinar, que permitan darle algo de ritmo al aparato productivo, porque también puede ser que logremos enfrentarnos exitosamente al virus y que el virus no tenga una curva epidemiológica pronunciada, aguda, pero que la referencia después nos liquide. Tenemos que también pensar en el futuro, y eso implica entonces un pacto entre los venezolanos. Pero inicialmente implica que los que estamos preocupados levantemos la voz y busquemos un mecanismo para agruparnos, para presionar a los de la confrontación, para que no sigan siendo tan irresponsables con la gente. Estamos conversando con Edison Arciniegas, quien está desarrollando la idea esbozada ayer en nuestro programa por Feliciano Reina, del Acuerdo por la Gente, y Edison va bastante más allá, nos plantea las otras dimensiones más allá de la sanitaria, de la emergencia venezolana, y explica la importancia, la urgencia perentoria de un pacto por la vida. Edison, hay voces como las del señor procurador designado por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, el señor José Ignacio Hernández, quien insiste en que cualquier búsqueda de recursos que pudieran ser manejados por la administración de Maduro es entonces un auxilio no a la gente, sino a la dictadura. Por otro lado, economistas como Francisco Rodríguez se han desgañitado prácticamente, han enronquecido explicando que es perfectamente factible establecer una arquitectura de mecanismos de desembolso y control para que ni la administración de Guaidó ni el régimen de Maduro toquen ese dinero, sino que vaya directamente a las víctimas. Te pregunto, ¿cuál es tu visión sobre ese aspecto que es crucial? Mira, antes de entrar con mi visión de eso, a mí me preocupa mucho que nosotros tenemos entre 8 y 11 millones de personas con inmunosupresión. Eso no quiere decir que los con inmunosupresión por carencias nutricionales. Eso quiere decir que tenemos entre 8 millones de personas, entre 8 y 11 millones de personas que pueden tener una condición que los pueda asemejar a una persona de más de 60 años, que son las más vulnerables. Ahora, poniendo ese elemento de contexto, que nosotros tenemos una vulnerabilidad superior al resto de América Latina, solo quizás compatible con países como Guatemala o como Haití, porque nosotros tenemos altísimos niveles de condición y de carencia, tanto de macro como de micronutrientes en la dieta de los venezolanos. Nosotros creemos que lo que corresponde es alinear los recursos, las operaciones humanitarias en marcha. Aquí hay un plan de respuesta humanitaria que está por arrancar. Lo correcto sería buscar, hacer procura de recursos, hacer procura de insumos, hacer compras y canalizarlos, por ejemplo, a través de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, por sus siglas en inglés, que está operando en el país, que tiene oficinas en el país. Por ejemplo, alimentar con recursos las operaciones del Programa Mundial de Alimentos, que tiene toda una experiencia en atención de contingencias de este tipo, inclusive peores. Son los que garantizaron la alimentación de la población de Sierra Leona mientras la epidemia de ébola avanzaba, que son los que garantizaron el acceso a las poblaciones vulnerables ante el ébola en la República Centroafricana y en el norte del Congo durante el ébola. Por otra época bastante peligrosa, que tuvieron toda una experiencia en atención a las poblaciones que padecían virus. Nosotros tenemos que irnos con los especializados y tenemos que, porque parecía que en Venezuela hay tanto los dos sectores, no la mayoría, pero son muy ruidosos. Hay unos que están dispuestos a sostenerse en el país, en el poder, a costa de convertirlo en un cementerio, y hay otros que parecen dispuestos a llegar al poder con la marca de los féretros. Ni los unos ni los otros tenemos que dejarnos que copen la escena. Tenemos que, desde el desespero, revivir la humanidad. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los chavistas, inclusive de los que ejercen el poder, tienen algo de buen corazón, y estoy convencido que la inmensa mayoría de los opositores, inclusive y sobre todo buena parte de los que están en posiciones dirigentes, les tienen también buen sentimiento para Venezuela. Si eso es verdad,
Por eso tenemos que hacer que la política signifique hacer posible lo posible. Tenemos que hacer posible que Venezuela salga a comprar alimentos en condiciones de urgencia a pesar de que hay sanciones internacionales. Tenemos que hacer posible que Venezuela salga a hacer factura de medicamentos a pesar de que haya sanciones internacionales, a pesar de que tengamos pocos recursos. Tenemos que hacer posible que Venezuela reciba asistencia de personal médico de otros lugares a pesar de nuestro contexto. Tenemos que hacer posible que en este proceso pues, podamos perforar pozos y ponerle agua a la gente, que podamos meterle un poquito de dinero a las plantas de autogeneración para que los hospitales no se apaguen, que haya una fluctuación energética, porque nadie tiene que olvidar que estamos en pleno verano. Y que nadie olvide lo que nos pasó en el verano pasado, quedamos sin lugar y orilla. Eso no pudiese pasar en este momento. Esto tenemos que responder. Tenemos que responder ante la posibilidad de que te lo reparte, porque está bastante seco. Y eso implica entonces que hagamos posible lo imposible, que es ponernos de acuerdo. Yo no puedo decir que no seamos capaces de poner la vía por delante de las diferencias políticas. Pues ya en el año 1938, el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista Chino, que estaban en enfrentamiento de una cruel guerra civil que aquí en Venezuela no se ha vivido, que tenían ya varios millones de muertos en el enfrentamiento, decidieron oponer su conflicto para enfrentar la invasión japonesa. Pues nosotros estamos en algo peor que la invasión japonesa. Es la posibilidad de un tiro que en 4 meses puede matar, 4 meses puede matar el nivel venezolano según una proyección de una prestigiosa universidad. Tenemos que conjurarnos contra el pronóstico. Tenemos que trabajar contra el pronóstico. Y para trabajar contra el pronóstico, tenemos que ir juntos. Edison, te agradecemos inmensamente que hayas tenido la gentileza de atendernos esta mañana del martes 24. Vamos a seguir muy pendientes de esto. Sabemos que estamos nadando contra corriente, sabemos que los extremos son no solamente ruidosos, sino poderosos, aunque son minoritarios, pero no hay manera de no dar esta pelea, porque estamos dando la pelea por la vida, no en abstracto del país, sino en concreto de las personas. Muchísimas gracias, Edison. Buenos días. Gracias a ti, Chu, y adelante con esta tribuna que estamos. Edison Arciniegas, sociólogo, experto en planificación, vocero de la Organización No Gubernamental Ciudadanía en Acción, explicando cómo, más allá de lo sanitario, es absolutamente indispensable la tregua política y lograr alinear a todos los actores en la búsqueda desesperada de recursos para comprar respiradores artificiales, para comprar las medicinas indispensables, para dotar las camas de las unidades de cuidados intensivos que hacen falta para enfrentar la emergencia y también para comprar alimentos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Vamos a La Fuerza es la Unión. En el segmento anterior, nuestro invitado Edison Arciniegas nos explicaba que además de la dimensión sanitaria de la emergencia venezolana, tenemos una muy severa dimensión alimentaria de esta crisis. Nos recordaba, antes de la aparición del coronavirus, teníamos una situación de emergencia en el país que había ocasionado que más de 5 millones de venezolanos tuvieran que huir de Venezuela buscando trabajo, buscando alimento, buscando tranquilidad. Bueno, esta situación se une con la emergencia sanitaria por el coronavirus y nos coloca frente a una
frente a un drama agravado. Nos explicaba también este invitado que la Bolsa Agrícola de la Grita, que concentra, nos decía, un porcentaje muy importante de la comercialización de hortaliza que se consume en Venezuela, se declaró en cierre técnico la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa con la otra fuente de alimento? ¿Qué pasa con la proteína? Vamos a conversar de inmediato con Armando Chacín. Don Armando Chacín es el presidente de FEDENAGA, viene de ser presidente de FEGALAGO, es decir, es un hombre que le ha dedicado su vida a producir alimento a los venezolanos. ¿Cuál es la situación hoy de los productores? Don Armando, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Le escuchamos. ¿Cómo están los productores hoy frente al drama complejo de la amenaza del coronavirus por un lado y la amenaza de que no hay gasolina con que trabajar, con qué sacar los productos que ustedes generan? Le escuchamos. Sí, yo creo que lo más importante de entender todo, buenos días a todos, y creo que lo que tenemos que entender es que lo que viene es algo que no conocemos, algo que no es fácil de entender y que nos preocupa, ¿no? En unas condiciones que tiene el país que son bastante graves, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto, ¿no? Aquí el sistema de salud, el sistema de transporte, básicamente todo en la parte económica está bastante bloqueado. Y nosotros como sector económico, por supuesto, lo hemos venido alertando, hemos dicho que se han cometido errores y que de alguna forma, bueno, en un momento tan grave como una pandemia, que por supuesto Venezuela va a pasar por eso, y lo único que tenemos es que orar mucho, rezar mucho, porque de verdad los sectores de salud, los sectores todos han definido básicamente cómo están, y que es preocupante para todos, y lo mejor es mantenernos resguardados en nuestras casas, en nuestros hogares, porque creo que es el recurso más importante que vamos a tener nosotros para poder enfrentar eso. Ahora bien, ¿cómo pasar una cuarentena cuando la vida del ciudadano consumidor venezolano, que hemos pedido que se dignifique, que tenga poder adquisitivo, que pueda tener acceso a tener dentro de su estante de comida, alimentos, por lo menos para poderse resguardar? En este momento no es nada fácil. Bien, nos vamos entonces al tema de nuestro sector. Yo pienso que una profunda reflexión debe traernos esto. No hay posibilidades de que nosotros podamos tener alimentos en Venezuela si no los producimos nosotros. Hoy estamos aislados del mundo, sin dinero para poder hacerlo, y si tuviéramos el dinero tampoco es fácil poder traer aquí barcos de comida, porque cada quien anda solucionando su tema de pandemia y de alimentación. Venezuela, por supuesto, tiene un problema muy grave, que todo funciona por combustible, por carretera. El 95% de todo camina por esa vía. Y si vamos a parque automotor, el 85%, el 90% es de combustible, de gasolina, y lo otro es de diésel, para poderlo llevar a los centros de consumo o para poderlo llevar a los centros de transformación, la materia prima. Y básicamente el sector pecuario lo que está pidiendo, que se le está haciendo un llamado para que pueda contribuir a que los alimentos que medianamente estamos produciendo para el consumidor venezolano, no tenemos entonces la posibilidad de poderlo llevar, porque aquí no tenemos combustible, o no se nos entrega a nosotros el elemento de combustible para que nosotros podamos ayudar. Y estamos dispuestos a poderlo hacer. No tenemos ningún problema en hacerlo, porque es lo que tenemos. Si bien no estamos pidiendo grandes cosas en el país, porque sabemos que tenemos mucho tiempo pidiendo para que incremente la producción, pero en este momento se necesita este combustible, y el Estado venezolano es el que tiene la llave para podernoslo entregar. En algunos municipios hemos conseguido algunos avances, muy pocos municipios hemos conseguido algunos avances, por lo menos es que el productor tenga algo de combustible una vez a la semana o 2 veces a la semana, para que atienda a sus trabajadores que están fuera de labores, y poder traer, por supuesto, comida para que ellos estén cómodos también
en la unidad de producción, tengan por lo menos lo necesario, que es comida, alimentos, y por lo menos poderlos atender de los dispositivos de seguridad sanitaria para poderse mantener, a pesar de que están un poco más aislados, y poder traer también, por supuesto, el alimento hacia los centros de consumo. La otra parte que tenemos nosotros muy clara y que debemos de tener es la disposición de las autoridades a entender, porque tenemos que transportar o pasar, a pesar del riesgo que se corre, pasar, por supuesto, ir desde las urbes hacia los centros o hacia las unidades de producción, y casi que inviable, imposible que el gobierno nacional pueda tener elementos que nos puedan identificar a más de 120.000 productores agropecuarios. Yo creo que con eso más o menos se tiene un panorama. Sin embargo, hemos puesto en algunos municipios la disposición de más de 88 asociaciones que tenemos nosotros a lo largo y a lo ancho de todo el país para poder trabajar y poder hacer, por supuesto, el trabajo que sabemos hacer, que alimentar al país, que no lo pueden ni lo saben hacer otras personas que solamente los productores agropecuarios, y que por supuesto deben de darnos a nosotros esos dos elementos: la posibilidad de transformar, de transportar con combustible, y la posibilidad de podernos mover. Yo creo que eso es lo más interesante en este momento. No vamos a hacer un estoraje de nuestras necesidades, que ya todo el mundo sabe por qué exactamente tenemos la producción que tenemos en el país, y no tenemos la producción que se necesita, que hoy por hoy estuviera dando muchísimas más garantías de tener la capacidad de que no haya desabasto en el territorio nacional. Estamos conversando con don Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Don Armando, comprendo claramente su exposición tan nítida y tan precisa. Quisiera preguntarle, de las distintas zonas de los productores venezolanos, de las distintas áreas del país donde están distribuidos esos 120.000 productores, ¿cuál sería la más crítica en este momento en lo que tiene que ver con la salida de la producción? Estamos hablando del eje Apure-Barinas, estamos hablando del eje de la costa oriental del lago, estamos hablando del área de Machiques, de Perijá. ¿Cuáles serían los sectores más comprometidos? Sí, el tema de la movilización. Hemos hecho un gran esfuerzo porque, bueno, hemos tenido algunos avances con las Fuerzas Armadas, y debo de hacer el reconocimiento de unos avances importantes en donde se han ido desatando nudos. Por ejemplo, Apure tenía un problema grave para poder salir del puente Mayanieves, con los piensos. Sin embargo, bueno, se despejó. Habían algunos estados que no estaban en emergencia, y que por supuesto el acceso era básicamente muy restringido, muy negado, y que gracias a Dios todo eso lo hemos podido ir avanzando. Y había, por ejemplo, también problemas del enviado del INSAE, que la plataforma se cayó, donde se hacían las guías, se cayó, y que hasta los momentos se están haciendo las guías manuales con salvoconducto a lo largo y a lo ancho del país. Algunas autoridades no habían tenido esa información, y bueno, hemos ido despejando esa duda, hemos trabajado, y yo creo que ha sido importante. Vuelvo a repetir, algunas autoridades no han tenido esas reuniones con los sectores productivos. Los sectores productivos, la instrucción que tiene la Federación Nacional de Ganaderos es: sigan insistiendo, persistan, porque nosotros sabemos que no hay, van a haber dos emergencias graves en Venezuela. Una, por supuesto, la pandemia. Mucha gente no tiene capacidad de poderse encerrar en sus hogares, y eso es la gran emergencia que tenemos nosotros hoy, y hay que tratar de que la gente de alguna forma no salga. Pero bueno, hay que también buscarle lo más cerca que tengan de sus hogares la comida para que puedan alimentarse, que es la segunda emergencia que tenemos para poder hacer, porque de alguna manera lo que obliga al ciudadano venezolano a ir a la calle, ojalá que entiendan que no deben estar, ¿no?, es el tema de la comida y el tema, por supuesto, sanitario. Se corre mucho riesgo.
los indicadores internacionales en los países en donde ha golpeado o está presente el virus con toda su fuerza, están hablando pues de unos números bastante graves en cuanto a muertes, en cuanto por supuesto también a contagio. Yo creo que lo más importante es entender eso, pero también tiene que entender el Estado venezolano que hay sectores como el sector salud, el sector alimento, que aún arriesgando sus vidas tienen que hacer su trabajo y tienen que facilitárselo. Así es. Don Armando, le agradecemos enormemente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del martes 24 de marzo y vamos a seguir muy pendientes de la evolución de este tema, que no es un tema gremial, no es un tema sectorial, no es un tema de los productores, es un tema del país. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días. Era don Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, la Federación de Ganaderos de Venezuela, explicándonos, aterrizando en lo que nos enunciaba en el primer segmento el sociólogo Edison Arciniegas. Sí, tenemos una emergencia sanitaria, sí, en el contexto de un desastre por hambre, desastre que se puede agravar si no se entiende que los productores necesitan gasolina para poder traer los productos hasta los centros de consumo. Esos hace 2 semanas y media, lo dijimos acá, cuarentena, ¿cómo no? La cuarentena es una medida de disciplina social que es indispensable que se mantenga e incluso que se haga más rigurosa en el tiempo. Claro que hay que mantenerla. Pero hay que hacerla sostenible. Hay que financiarla. Hay que lograr que el ciudadano pueda quedarse en su casa porque no tenga que salir desesperado a buscar alimentos a la calle. De eso nos está hablando don Armando Chacín. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos de La Fuerza de la Unión. Yo quiero presentarles un botón de muestra de lo que es esta situación de la que estamos hablando. Una persona nos decía a propósito de la conversación con Armando Chacín, que era muy larga la conversación. Yo quiero decirle lo siguiente. Nosotros, si nos metemos en cualquier medio, nos vamos a encontrar 2 tipos de situaciones. Por un lado, musiquita, ¿no? O sea, Narnia, pues los medios de comunicación de Narnia, ¿no? La censura y la autocensura ejercen un impacto brutal sobre la oferta mediática en nuestro país. Ese es un caso, lamentablemente un caso importante. Otro caso, bueno, te encuentras a unos tipos, unas señales, nadie sabe quiénes son, no tienen ningún tipo de reconocimiento ni credibilidad pública, pero ocupan esos medios que debieran ser medios del país, debieran ser medios de la comunidad, pero son medios secuestrados por el oficialismo. Entonces se la pasan hablando paja de una cosa que ellos llaman revolución y bla, 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 y no hablan de la vida real. No dan la información que la gente necesita manejar y conocer para poder sobrevivir en este contexto tan delicado y tan exigente. Y tienes un tercer tipo de situaciones. Algunos medios que con dificultad tratan de escapar de la censura y tratan de abordar la situación que hoy tenemos
pero que se la pasan, digamos, enganchados en el chisme político, ¿no? En la chismografía política. ¿Y qué pasó hoy? Y sabes, la Secretaría de la Asamblea Nacional convocó para hoy, martes 24, a sesión ordinaria de la Asamblea. ¿Y cómo van a hacer eso si tenemos el riesgo de la epidemia? Y entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de temas es lo que copa la agenda. En esta humilde ventana estamos haciendo un esfuerzo desmesurado por manejar los temas, no de la agenda de los partidos, sino de la agenda de la gente, la agenda del que no tiene tribuna, la agenda del que no tiene micrófono, pero que es esa mayoría inmensa de venezolanos que se enfrenta a esta circunstancia de decir, ajá, ¿cómo no? Yo quiero contribuir, yo quiero quedarme en mi casa, yo quiero que la cuarentena funcione y logremos en efecto como sociedad, como país, detener la curva del contagio. Ah, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para comer? ¿Cómo hago para garantizarle a los míos un mínimo de seguridad en esa cosa vital que es la alimentación? Tienen que salir a la calle. ¿Por qué? Porque 80% del país vive del día a día, vive de lo que produce, de lo que factura en el día a día, en sus emprendimientos, en su rebusque. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los temas que tienen que ser tratados, que tienen que ser debatidos para transformarlos en los temas de la política. Decía, a propósito de esto, voy a ponerles un botón de muestra. Yo les he referido en varias ocasiones la excelencia del trabajo que están haciendo los trabajadores del sector salud en la región capital y los médicos, sobre todo los integrantes de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, que juntos están realizando un monitoreo intenso y preciso, quirúrgico casi, de la situación de los hospitales en el área metropolitana de Caracas. Bueno, ese trabajo es estupendo. Los resultados de ese trabajo lo hemos comentado acá día a día. Hoy vamos a comentarlos también, pero en el día de hoy, antes de comenzar a ver desglosadas cuál es la situación de los hospitales de Caracas, sobre todo los llamados hospitales centinelas, los que el gobierno designó como centinelas para enfrentar la crisis, chicos, hay una noticia que la da el propio Mauro Zambrano a los trabajadores del Hospital Universitario de Caracas, los trabajadores de la salud del Hospital Universitario de Caracas. Bueno, ¿qué ocurre en el mundo con los trabajadores de la salud? Ustedes lo han visto en las redes sociales, ¿no? Han visto lo que ha ocurrido en Italia, en otros países. El pueblo, la sociedad, la ciudadanía aplaudiendo el trabajo de sus trabajadores de la salud. Pero tú sabes lo que le hicieron a los trabajadores del Hospital Universitario de Caracas. Le dijeron que la caja de alimentos subsidiados por el Estado, la mal llamada caja CLAP, se la suspendieron hasta nuevo aviso. Entonces resulta que a esas personas que en otros países la sociedad les aplaude por el inmenso trabajo que están haciendo y por el inmenso riesgo que están corriendo, Dios mío querido, de la vida. Hay que decirlo. La gente que está trabajando en primera línea en nuestro destartalado, en nuestro destruido Sistema Nacional de Salud, lo están haciendo en la inmensa mayoría de los casos sin tener las barreras de bioseguridad que les permitan ejercer su oficio en unas condiciones más o menos seguras. Chicos, es que ni siquiera hay tapabocas en el 53% de los hospitales venezolanos. Estamos hablando no de los trajes esos de bioseguridad que hace que nuestros médicos o nuestras enfermeras parezcan astronautas. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo más elemental, de guantes y mascarillas. ¿Ve? Bueno, resulta que esa gente, esos venezolanos, esos meritorios profesionales que están trabajando con las uñas y que están arriesgando su propia vida, entonces les informaron ayer que la caja CLAP se la suspendieron hasta nuevo aviso. ¿Qué les parece? Repito, esa es la denuncia que hace Mauro Zambrano, dirigente de los trabajadores del sector salud en Caracas y trabajador, por cierto, del Hospital Universitario de nuestra ciudad capital. Vamos entonces con el resultado
del trabajo de monitoreo de los hospitales en Caracas realizado ayer, 23 de marzo. Dice así: presentamos el balance de cómo se encuentran 16 de los centros de salud en Caracas una semana de haberse anunciado los 2 primeros casos de coronavirus en Venezuela. El Hospital Vargas, tapabocas y guantes solo por los trabajadores de las áreas críticas, emergencia y unidades de cuidado intensivo. Agua no hay, cloro sí, desinfectante no hay, jabón no hay. Repito, estamos hablando del Hospital Vargas, que durante muchísimo tiempo fue, digamos, nave insignia de la salud pública en nuestro país. Anotan acá que se incrementa el ausentismo laboral, el personal no tiene cómo trasladarse a sus centros de trabajo. En el Hospital Los Magallanes de Catia solo hay guantes en las áreas críticas, pero no hay tapabocas. No hay agua, hay cloro, no hay desinfectante y no hay jabón. Repito, es la situación del Hospital Los Magallanes de Catia. Ese hospital, quienes no lo conozcan, tiene una infraestructura estupenda, impresionante, construida, por supuesto, en tiempos de la democracia. Su dotación es la que acaban de escuchar. El único producto de limpieza que sí hay, le estaba diciendo entonces, no hay agua, no hay desinfectante, no hay jabón, el único producto de limpieza que sí hay es cloro. En el IPASMES, el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación, ubicado en la esquina Sagrado Corazón de Jesús, en pleno centro de Caracas, a una cuadra de la estación del metro de La Hollada, dotaron al personal de tapabocas y guantes, se instaló una carpa de triaje, hay agua, hay cloro, no hay jabón y se hay desinfectante, es uno de los que está mejor dotado. Estos productos de limpieza están siendo destinados únicamente para la emergencia. En el ambulatorio Humberto Fernández Morán de las Adjuntas siguen sin dotar al personal por lo menos de guantes y tapabocas. Hay agua, no hay cloro, no hay jabón, no hay desinfectante. En el Hospital Universitario de Caracas, tapabocas y guantes exclusivos para algunas áreas. Hay agua, hay cloro, no hay desinfectante y no hay jabón. Repito, estamos hablando nada más y nada menos que del Hospital Universitario de Caracas. En el oncológico Luis Racetti, tapabocas y guantes limitados, como en el resto de los hospitales. No hay agua, hay cloro, hay jabón, hay desinfectante, pero, repito, no hay el vital líquido. En el periférico de Catia siguen sin dotar de tapabocas, solo hay guantes. Hay agua, hay cloro, no hay jabón, no hay desinfectante. En el hospital pediátrico José Manuel de los Ríos, JM de los Ríos, sí hay guantes y tapabocas solo para las áreas críticas. No hay agua, hay cloro, hay jabón y no hay desinfectante. Recordemos que el Hospital de Niños enfrenta una situación de déficit crónico en casi todos sus servicios. El materno infantil de Caricuao, guantes y tapabocas solo en la unidad de cuidados intensivos. No hay material, no hay cloro, no hay jabón, no hay desinfectante y apenas hay agua. En la maternidad Concepción Palacios, ¿ustedes recuerdan cuando el señor dijo que todas las mujeres venezolanas tenían que parir 7 hijos? ¿Recuerdan? Hace nada. Bueno, escuchemos cuál es el reporte de la maternidad Concepción Palacios. No hay guantes ni tampoco tapabocas. No hay desinfectante, no hay cloro, no hay jabón. Allá. En la Clínica Popular del Paraíso, sí hay guantes y los tapabocas deben reutilizarlos. Material de limpieza, no hay cloro, todo lo demás sí hay, gracias a Dios. Hay jabón, hay desinfectante y hay agua, de acuerdo a este reporte. En el ambulatorio del cementerio, hay tapabocas y guantes únicamente en el área de emergencia y la unidad de cuidados intensivos. No hay cloro, no hay jabón, no hay desinfectante. En la Clínica Popular del Valle no cuentan con equipos de seguridad como guantes y tapabocas. No hay cloro, no hay jabón, no hay agua y no hay desinfectante. O sea, prácticamente no hay nada. Repito, en la Clínica Popular del Valle. Creo que no es necesario recordarles que la Clínica Popular del Valle atiende a todo este vasto sector que es el sur de la ciudad capital. Paradójicamente es la parroquia que está frente a Fuerte Tiburón. Los hospitales centinelas para atender casos de coronavirus. Vamos entonces ahora específicamente con esto. El Hospital El Algodonal, solo hay guantes y tapabocas en la unidad de cuidados intensivos. Hay agua, no hay cloro, no hay jabón y no hay desinfectante. Repito, estamos hablando nada más y nada menos que el Hospital El Algodonal, es decir, de la ciudad hospitalaria José Ignacio Baldó, que fue designada pomposamente como Hospital Centinela
por parte del régimen de Maduro Moros. Debo recordarles también, aquí tuvimos a una doctora que es la jefe de cirugía 2 del Hospital del Algodonal, que nos explicaba cómo habían tenido una protesta en el lugar y a consecuencia de esa protesta, 2 viceministros de salud fueron hasta el hospital a reunirse con los médicos y los trabajadores y les prometieron de todo. Bueno, eso fue hace más o menos una semana. Una semana después de eso, repito, este es el panorama del Hospital El Algodonal. No hay cloro, no hay jabón, no hay desinfectante y solamente hay guantes y tapabocas en la unidad de cuidados intensivos. Y este es un hospital centinela, como dice el señor Maduro Moros. El hospital de Lídice, que también es un hospital centinela, sigue la dotación de guantes y tapabocas. Es decir, si hay guantes y tapabocas, gracias a Dios, hay agua, hay cloro y hay jabón, no hay desinfectante. El hospital periférico del Coche, que es un hospital centinela, desgraciadamente está cerrado desde hace más de un año por remodelaciones. Este es el balance de este monitoreo diario que hacen los trabajadores de la salud de los hospitales caraqueños. Si esto es la capital de la República, imagínense ustedes cuál es la situación de la Venezuela profunda. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nos quedan apenas 4 minutos de programa que quiero dedicarlos a compartir con ustedes una reflexión. Hace algunos meses, hace algunos años, en Europa en concreto, se popularizó una expresión, una frase para algunas campañas de opinión desde la sociedad civil. Decía, no en mi nombre, no en mi nombre. Se le decía a los factores del poder que se la pasan hablando en nombre del país, en nombre del pueblo, en nombre de la sociedad venezolana, generalmente sin pedirnos permiso a los ciudadanos, y nos meten en sus campañas, nos meten en la búsqueda de sus objetivos, nos utilizan como rehenes o como pretextos para el logro de sus objetivos puntuales en materia de posicionamiento político. Frente a ese tipo de cosas, salieron ciudadanos en distintas partes del mundo a partir de distintos temas diciendo, ya va, si vas a hacer eso, hazlo, pero no en mi nombre. ¿Por qué digo esto? Digo esto, amigos, porque hoy nuestro país se encuentra en una situación muy, muy compleja, muy, muy difícil.
nosotros estamos enfrentando una pandemia que ha generado estragos en países que tienen sistemas de salud muy robustos, en países que además de tener un sistema de salud robusto, tenían una situación económica normal o incluso próspera. Es decir, tenían una población que no tenía deficiencias nutricionales y que en consecuencia tenían su sistema inmunológico en buenas condiciones. Bueno, en esos países el COVID-19 ha hecho estragos y ha generado millones de afectados y situaciones críticas a nivel de fallecidos. Yo no sé si ustedes vieron la información, pero en Madrid, no en el África subsahariana, no en Haití, en Madrid, la situación es tan crítica que tuvieron que habilitar una pista de patinaje sobre hielo para colocar los cadáveres, porque las morgues en los centros de salud colapsaron. No es ningún chisme, eso salió ayer en el diario El País como información destacada. El Palacio del Hielo se llama el lugar utilizado para esta muy dura situación. En Madrid. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué va a pasar en este país? ¿Qué va a pasar en Venezuela? No en algún momento del lejano futuro, no, la semana que viene, la quincena que viene, el mes que viene. ¿Qué tipo de programa estaremos haciendo? Si es que podemos hacerlo, si Dios quiere y permite, no sé, a finales del mes de abril. ¿Tú crees que basta con que entonces alguien se pare a decir, no, porque es que la culpa la tiene el gobierno, porque este régimen destructivo y corrupto fue incapaz de hacer bla, 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 bla? ¿Tú crees que eso va a resolver algo a los venezolanos que mueran? O al revés. Ya yo me imagino a los tipos diciendo, no, porque esto ocurrió por las sanciones y Trump y sus lacayos y bla, 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 bla. Paja, chico. ¿Tú crees que eso le va a servir de consuelo a los venezolanos que mueran y a sus familias? No, ¿verdad? Pero eso hay que evitarlo. Y estamos a tiempo de evitarlo. Si un poderoso movimiento de opinión en el país le exige a los actores de la confrontación política que se enserien y que entiendan que en este momento se impone la creación de una instancia de gobierno de verdad, de gobierno de la crisis, integrada por profesionales de altísima calidad científica y profesional, que sean los que tengan el control de lo que hay que hacer y que la Fuerza Armada se subordine a ese centro de emergencia y de gobierno, y que la policía se subordine a eso, y que la burocracia se subordine a eso, y no al revés. Eso lo ha planteado Feliciano Reina, eso lo ha planteado Susana Rafali, eso lo han planteado numerosos voceros de la sociedad civil. Bueno, esa es la diferencia entre la continuidad del desastre y luchar con alguna posibilidad de éxito contra la catástrofe. Y a esa diferencia nosotros le apostamos como venezolanos, como seres humanos. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.